Hola amigas y amigos, pues hombre, como ya habíamos hablado y hemos adelantado, este programa va a ser en dos etapas. Estamos ya por iniciar la segunda etapa y se trata de cómo ha votado Nuevo León en las elecciones presidenciales a lo largo de su historia. Creo que es interesante el tema. Continuamos. Después, en el 53, Mariano Arista fue el ganador. Nuevo León había votado por Nicolás Bravo y por López de Santana, pero Arista duró poco tiempo, porque Santana se alzó y estableció su dictadura. En la Constitución de 1857 se estableció un sistema similar al norteamericano, donde los diputados locales eran los electores y sus votos eran individuales. Y tras el derrocamiento de Santana, se celebró una elección limitada a militares de grado superior a coronel. La milicia nuevoleonesa votó por Ignacio Comonfort, pero el ganador fue Juan Álvarez. Después de la renuncia de Álvarez, que dejó la presidencia a Comonfort, quien dio un golpe de Estado contra su propio gobierno en 1857, Benito Juárez, como presidente de la Suprema Corte, asumió por ley la presidencia. Después vino la Guerra de los 3 años y tras esta Juárez resultó electo para el periodo 61-1865, pero la invasión francesa prolongó su periodo presidencial. Luego fue reelecto en el 67, 71 y en 1872. En todas estas elecciones, Juárez fue el candidato votado por Nuevo León. En 1872, Juárez murió y Sebastián Lerdo de Tejada lo sustituyó. En 1873 fue electo y reelecto en el 76, pero Porfirio Díaz lo derrocó. Nuevo León, en ese caso, votó en ambas elecciones por Lerdo. En 1877 hubo una elección extraordinaria que ganó Porfirio Díaz, aunque nuestro estado votó por Juan Nepomuceno Méndez. Después, en 1880, el candidato votado por Nuevo León fue el ganador, el tamaulipeco Manuel González. Posteriormente, en los años 84, 1888, 92 y 1896, y en las elecciones ya directas de 1900 y de 1904 y la de 1910, Nuevo León votó por el multireelecto Porfirio Díaz. Pero derrocado Díaz en 1911, hubo elecciones extraordinarias y Nuevo León votó por Francisco I. Madero. Asesinado Madero, el usurpador Victoriano Huerta quiso legitimarse con una controvertida elección en 1913 y con violencia arrasó en Nuevo León y en todo el país, ganando a la brava. En 1917, Nuevo León votó por Carranza, en 1920 por Obregón, en el 24 por Calles, en el 28 por la reelección de Obregón, pero fue asesinado. Entonces, en la elección extraordinaria del 29, que ganó Ortiz Rubio, el voto neolonés fue para él. A partir del 34, que Nuevo León y todo el país votaron por Lázaro Cárdenas, el voto fue a favor de los partidos de la revolución, pues se iban otorgando derechos sociales, como días de descanso, vacaciones, aguinaldos, jornadas máximas, servicio de salud, pensiones y educación que prácticamente no había. Así que Nuevo León votó en favor de Ávila Camacho en el 40, en 1946 por Miguel Alemán, en el 52 por Ruiz Cortines, en el 58 por López Mateos, en el 64 por Díaz Ordaz, en el 70 por Echeverría, en el 76 por López Portillo, en el 82 por De la Madrid, el 88 por Salinas de Gortari y en el 94 por Zedillo. Sin embargo, para las elecciones del año 2000, ya el electorado cambió de preferencias, debido en buena medida a las crisis recurrentes que el país padecía. Además, el Partido Acción Nacional asumió una forma de liderazgo menos tradicional que llevó al triunfo a Vicente Fox, que obtuvo el 49% del voto de los neoloneses, contra el 40% del PRI y 6% del PRD. Estamos hablando de la votación de Nuevo León. Bien, en el año 2006, el candidato más votado por los neoloneses con un 48% fue Calderón, del Partido Acción Nacional, quien sería presidente contra el 27% del PRI y 15% del PRD. Para la elección de 2012, el 39% de los neoloneses votaron por la panista Josefina Vázquez Mota, mientras que el 33% por el PRI y 22% por el PRD.
Sin embargo, a nivel nacional el triunfador fue Enrique Peña Nieto del PRI. En el 18, el candidato de Acción Nacional, Ricardo Anaya, fue el más votado por los neoloneses con el 30% de los sufragios, más el 2% de sus aliados Movimiento Ciudadano y PRD, que eran los aliados del PAN. Sin embargo, el triunfador fue López Obrador de Morena y el PES. En las elecciones recientes, la candidata de Morena, PT y Verde, Claudia Sheinbaum, obtuvo el 44% de los votos neoloneses y se alzó con la victoria en todo el país. Este es un muy breve resumen de 200 años del voto neolonés para elegir al titular del Poder Ejecutivo de la Nación. Como vimos, algunas veces hemos votado por los candidatos ganadores y otras por los perdedores, pero siempre hemos votado, y eso es lo importante.